Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Braulio Cabrera, soy internista, fellow de hematología. Es un gusto para mí volver a estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a hablar del protocolo institucional de aspirado de biopsia de médula ósea y pues vamos a dar unos planteamientos que están fuera del mismo, eh, como para dar un escenario general de qué tan importante y cómo se realiza el procedimiento. ¿Listo? Listo. El protocolo de aspirado biopsia de médula ósea en el hospital universitario se desarrolló hace algunos años por el doctor Mauricio Jaramillo y la doctora Línea Gaviria y se realizó el año anterior, en mayo 2 de 2019. Está disponible en Rondanet, en la plataforma del intranet del hospital universitario y pues podemos consultarlo en cualquier momento cuando queramos. La mayoría de la presentación está basado en el mismo, pero pues hay algunas variaciones y algunos elementos adicionales que quisimos agregar para enriquecer la discusión académica. Bueno, la definición del procedimiento es un, es un método a través del cual, por medio de una punción y aspiración de sangre en un tejido óseo, vamos a tomar material de la cavidad medular para poderlo estudiar de forma microscópica y en el laboratorio. Sí, en esta prueba diagnóstica lo que vamos a hacer es tomar tejido hematopoyético y el sostén de la médula ósea para evaluarlo de forma sistemática. Hay dos procedimientos grandes, el primero es el aspirado y el segundo es la biopsia. Ya con detalle vamos a especificar cada cosa de uno y del otro. Pero en la biopsia vamos a tomar un fragmento óseo de la espina ilíaca posterior superior, como les voy a mostrar posteriormente. Bueno, el estudio de la médula ósea tiene múltiples antecedentes. Los primeros de ellos remontan a las momias egipcias, donde se hacían ya procedimientos de trepanación. Acá encontramos un cráneo donde vemos este orificio. Ese procedimiento se hacía con múltiples intenciones, sobre todo aliviar cefalea, y en aquella época se pensaba que los padecimientos psiquiátricos eran producto de la acumulación de objetos extraños dentro del cerebro. Entonces se hacía la trepanación y se hacía búsqueda de piedras, por ejemplo. Como era de esperarse, pues la supervivencia de los pacientes era nula o era muy baja en los pocos que podrían haber sobrevivido. Pero era lo que se hacía para esa época, intentando como dar alivio a los padecimientos de los individuos. El procedimiento de trepanación se mantuvo durante muchos años. Esta pintura es de 1664, de la Edad Media. Este es el doctor John Clark. Esta pintura está expuesta en la Facultad de Medicina de Harvard. Y acá lo que vemos es un cráneo sobre el cual se está haciendo un procedimiento de trepanación. Pero no fue sino hasta 1903 cuando el doctor Pianis tomó una muestra de la epífisis superior del fémur y la examinó y encontró elementos diferenciales a los de la sangre. Hacia el año 1922, Morris y Falconer hicieron una biopsia tibial, pero como les voy a mencionar previamente, en los adultos el rendimiento de la biopsia tibial es muy malo, entonces lo que vieron fue un fragmento de hueso principalmente. Y en 1922, Seyfarth tomó una aguja e hizo una aspiración y biopsia del hueso external. Hacia 1927, 5 años después, Anirkin, que es como uno de los pioneros en este procedimiento, lo realizó, pero con una aguja de punción lumbar. Y ya a partir de los años 50, estos tres autores diseñaron el procedimiento de forma más segura en la espina ilíaca posterior superior. Estos son una serie de elementos que se utilizaban previamente para el procedimiento de aspirado, simplemente para mostrar la evolución de los mismos. Estos fueron los de Clima hacia los años 60, los de Salah hacia los años 70, este es el de Waterfield hacia los años 80. Y fue en el año 1972 que el doctor Jamshidi, que es un hematólogo iraní, diseñó esta aguja, que es la aguja de biopsia, que lleva su nombre. Este es el estilete de aspiración, que no es
muy diferente a los que previamente se habían desarrollado, pero el doctor Jamshidi fue el que diseñó la aguja de la biopsia. Más adelante les voy a mostrar con más detalle cómo fue que se diseñó esa aguja. Y en términos generales lo que tiene es una cavidad cilíndrica con un extremo distal que es un poco más corto. Vemos que el extremo proximal es un poco más largo. Esta es la aguja pues, con la cual se rompe el hueso acá en la espina ilíaca posterior superior de forma inicial. Luego se retira el estilete, se sigue avanzando la aguja de biopsia y esta es un estilete de prueba con el cual uno puede más o menos estimar el tamaño del fragmento óseo que está quedando. En cuanto a las indicaciones, pues nosotros hacemos aspirados y biopsias de médula ósea principalmente por el hallazgo de citopenias y citosis. Es la forma como en el hemograma se manifiestan las leucemias agudas y crónicas. También para la evaluación de enfermedades mieloproliferativas y procesos linforreticulares atípicos, para establecer la extensión de las neoplasias hematológicas, linfomas, enfermedades de células plasmáticas como el mieloma múltiple, y no hematológicas, hay algunos tumores que tienen una predilección por hacer metástasis a la médula ósea e infiltrarla, como el sarcoma Ewing, el neuroblastoma en los niños, el rhabdomyosarcoma. En el estudio de los pacientes con fiebre de origen desconocido, cuando ya se han agotado los recursos no invasivos, eso ya hoy por hoy es un poco menos frecuente, en enfermedades infiltrativas o de depósito de la médula ósea, enfermedad de Gaucher, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, como la amiloidosis, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, las micosis diseminadas como la histoplasmosis. Y en el enfoque diagnóstico de la esplenomegalia no explicada, antes de hacer la esplenectomía diagnóstica. También para la monitorización de los desórdenes hematológicos es frecuente que después de terapias de inducción o de consolidación se haga una evaluación de la médula ósea y antes y después de un trasplante. Aquí cabe resaltar que la mayoría de las indicaciones de evaluación de la médula ósea no requieren una biopsia. La mayoría de estos se puede hacer una evaluación completa con el aspirado y con los estudios en ese aspirado. Bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, sobre todo en aquellos casos de sospecha de infiltración, si es necesario la realización de la biopsia, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, las leucemias agudas, los estudios de citogenética, los estudios de biología molecular, el inmunofenotipo y la evaluación del mielograma son suficientes para tener un diagnóstico. De esa forma se puede reducir morbilidad porque digamos que la biopsia es la parte del procedimiento que es más cruenta. Acá simplemente como traer unos datos estadísticos de un hospital de Virginia, durante 6 meses hicieron 286 estudios de médula ósea y miren que la mayoría de las indicaciones tienen que ver con enfermedades malignas. Esta franja de la torta muestra que principalmente se realizó por estudio de linfoma no Hodgkin, evaluando la extensión. Esta franja menciona para el estudio de leucemias agudas, para carcinoma metastásico. Digamos que estamos en un escenario hoy por hoy muy distinto a 1998. Ya hoy contamos con tecnología como el PET-CT que nos permite evaluar incluso la extensión si hay captación dentro de la médula ósea, pues nosotros obviamos el estudio. Si tenemos una zona donde podemos hacer una biopsia de forma más segura como un ganglio y vemos que el resto de indicaciones pues son en menor cuantía. Acá vemos las de las citopenias, las de la citosis, por fiebre de origen desconocido y por hepatosplenomegalia. Mire que la miscelánea o esa franja de otras indicaciones es muy pequeña, pero en general la mayoría de las veces que hablamos la médula ósea es por enfermedades malignas o por citopenias. ¿Qué contraindicaciones tiene el procedimiento? En realidad, las contraindicaciones son relativas, no son contraindicaciones absolutas. Pero hay que tener mucha precaución antes de hacer el estudio porque, sobre todo, las complicaciones hemorrágicas son muy impredecibles y son bastante mórbidas, agregan mucha morbilidad. Dentro de las coagulopatías, pues cualquier coagulopatía que cause defectos de hemostasia primaria o secundaria, que sean graves o severos,
propenden hacia la no realización del procedimiento, diferirle hasta que se pueda hacer una corrección del mismo, ya sea con terapia transfusional, agregando factores. Lo que uno encuentra en la literatura es que los pacientes con hemofilia severa y que tienen sangrado, pues uno debería esperar en aquellos pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada, como en aquellos pacientes con, y sangrado activo, con fenotipo hemorrágico, como los pacientes con leucemia promielocítica, uno debería propender por realizar o indicar la terapia transfusional antes de hacer el procedimiento. En cuanto a la trombocitopenia severa, digamos que la mayoría de los pacientes cuando tienen recuentos menores de 10.000 están indicadas las transfusiones profilácticas, eso les reduce morbilidad a los pacientes. Entonces lo ideal es hacer el procedimiento luego de la transfusión de plaquetas. Y desde luego si hay algún estigma de infección de piel o tejidos blandos donde vamos a hacer el procedimiento, pues se debe preferir otro sitio. Ya vamos a ver cuáles opciones tenemos en el sitio contralateral. Entonces, si vemos estigmas inflamatorios, lo ideal es no realizarlo allí porque podemos incurrir a una infección ósea que, como sabemos, son difíciles de tratar. Donde tomamos la muestra, lo que hacemos es ubicar en la parte posterior la espina ilíaca posterior superior. Eh, Hay dos reparos anatómicos importantes, que son la espina ilíaca antero superior. Uno se puede ubicar allí y con la mano seguir el hueso ilíaco hasta encontrar la prominencia ósea posterior, y el otro reparo anatómico importante es la línea media, la línea interglútea. Entonces, pues usualmente eso se encuentra separado a 4 a 5 centímetros de la línea interglútea, y con la referencia anatómica ósea, pues podemos ubicar el sitio de la punción. Digamos que acá este sitio nos ofrece la facilidad de que hay pocas estructuras vitales y que no hay estructuras vasculonerviosas que podamos lesionar de forma inadvertida. Pero también lo podemos realizar en otros sitios, ¿sí? En la región external, acá vemos el ángulo de Lewis, acá vemos la unión del cuerpo con el manubrio, entre el segundo y el tercer espacio intercostal, inmediatamente debajo de la unión del manubrio con el cuerpo, donde no hay tejido, pues desde acá ya hemos sobrepasado este tejido cartilaginoso, podemos hacer una aspiración. En este sitio no está recomendada la biopsia porque es un segmento óseo muy corto, de menos de 1 centímetro, podemos lesionar las estructuras del mediastino, pero la aspiración sí se puede hacer. Hay que tener precaución con los pacientes muy ancianos y los pacientes con mieloma múltiple, porque el hueso puede estar muy frágil y podemos inadvertidamente lesionar alguna estructura. Sin embargo, los instrumentos de aspirado tienen unas zonas de seguridad que ya les voy a mostrar posteriormente, que evitan que uno incurra en esas lesiones, entonces se puede hacer de forma segura. El otro sitio es la cresta ilíaca anterosuperior, que es muy fácil de palpar, especialmente cuando es difícil por los abordajes posteriores, especialmente en pacientes muy obesos o que están con mucho edema, donde la aguja de pronto no puede facilitarnos el diagnóstico, y podemos incurrir a este sitio. Y finalmente está la región tibial, el tubérculo de Yerk. Sin embargo, pues no se recomienda su uso solamente en los escenarios de pediatría, especialmente menores de 18 meses, porque a medida que envejecemos, la médula ósea se va ubicando en el esqueleto apendicular y se va desplazando el esqueleto axial. Entonces, no es recomendado hacer biopsia en este sitio ni aspiración. No vamos a obtener material suficiente para hacer el diagnóstico. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Las soluciones antisépticas, por lo general contamos con soluciones yodadas o con clorexidina, gasas estériles, los campos estériles, guante, bata, mascarilla, riñoneras. Acá agregamos pues los elementos complementarios de protección personal como las gafas. Y estas son las agujas que vamos a utilizar. La aguja tanto de aspirado, que es esta, que es una aguja más delgada. Este es el elemento de seguridad que les mencioné previamente. Cuando uno va a hacer un aspirado de médula ósea en la región de la espina ilíaca posterior superior, retira este elemento. Pero cuando lo va a hacer external, vemos que el plano de trabajo es muy corto, precisamente para evitar lesiones de las estructuras subyacentes. Y esta es la aguja de biopsia. Esta es la aguja de biopsia. Acá tenemos un estilete que usamos para hacer la medición de
de qué tan largo está el fragmento cuando ya tenemos la aguja introducida, y este que es para sujetar el fragmento óseo luego de fragmentar el hueso. Estos son las referencias de las agujas, y necesitamos frascos y recipientes para colocar las muestras. Utilizamos un anestésico local, por lo general es lidocaína, pues ya no se dispone con facilidad de bupivacaína en los servicios de procedimientos. Usualmente lidocaína al 1 o al 2%, se prefiere sin epinefrina. Para evitar efectos adversos, utilizamos jeringas de 20 cc para la aspiración, tomar las muestras, estas láminas sobre las cuales vamos a hacer el extendido. Ese extendido nos sirve para la evaluación morfológica. Los tubos tapa lila y tapa verde. Los tubos tapa verde tienen heparina, los tubos tapa lila tienen hepta. Los tubos tapa verde se van a utilizar para la citogenética y para las pruebas de citometría de flujo, y estos tubos tapa lila se van a utilizar para las muestras que vamos a utilizar para biología molecular. ¿Cómo preparamos al paciente? Pues le firmamos un consentimiento informado, como todo procedimiento. Se le explica claramente qué se va a realizar, cómo vamos a proceder a realizar el procedimiento, en qué sitio, las potenciales complicaciones. Se tiene que hacer una evaluación previa de las pruebas de coagulación, si están disponibles, aunque no son imprescindibles. Al menos hacer un interrogatorio sencillo y una revisión de la historia clínica para ver que no haya diátesis hemorrágica, y contar con una sala de procedimientos que nos garantice la asepsia. Y como les mencioné previamente, preferimos el espacio, el abordaje posterior por la espina ilíaca posterior superior. Lo podemos hacer de dos formas: en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de la preferencia y la dominancia de quien lo vaya a realizar, por lo general izquierdo, por la dominancia derecha de la mayoría de la población, o en decúbito prono. Se prefiere, o por lo menos yo prefiero el decúbito lateral, es como el más sencillo. ¿Qué hacemos? Entonces, como les dije previamente, ubicamos la espina ilíaca anterosuperior, la línea media, y a través de los reparos óseos vamos ubicando la espina ilíaca posterosuperior, de forma a través de la palpación. Muy rara vez, por condiciones de obesidad mórbida, es difícil hacerlo, la mayoría de las veces uno lo logra hacer. Entonces es sencillo buscar los reparos anatómicos para poder hacer el procedimiento. Cuando uno ubica la zona más prominente atrás, que es la espina ilíaca posterior-superior, pues hace alguna marcación para poder posteriormente hacer la infiltración con el anestésico local. Se hace asepsia con cualquier antiséptico que se encuentre disponible. Por lo general ya hay unos kits que tienen clorhexidina, que las enfermedades de mínima manipulación, que son estos que están acá. Este es con iodopovidona, pero los que contamos en el hospital en este momento son con clorhexidina, y se hacen la limpieza de forma circular de adentro hacia afuera, para limpiar el área donde se va a hacer el procedimiento. Posteriormente infiltramos la piel. Luego de infiltrar la piel, infiltramos el tejido celular subcutáneo, siempre aspirando para evitar inadvertidamente canalizar un vaso y agregar el anestésico local a la circulación. Y cuando logramos infiltrar el tejido celular subcutáneo, nos dirigimos de forma perpendicular al periósteo. Sobre el periósteo tenemos que hacer una infiltración importante, porque recordemos que esta es la zona más dolorosa del hueso. Entonces hacemos múltiples infiltraciones sobre el periósteo. Un adulto promedio de 70 a 80 kilos va a requerir entre 15 y 20 cc de lidocaína al 1% sin epinefrina. El volumen se va a reducir si es al 2%, y se deja actuar durante 3 a 5 minutos para permitir que el anestésico cumpla su función. Ya con el aspirado lo que vamos a hacer es que vamos a introducir la aguja con el astilete adentro, y con el bisel dirigido de forma perpendicular tocamos el hueso, hacemos una presión firme
hasta lograr perforar la cortical. Esa sensación de perforación de la cortical es bastante particular, es muy sui generis. Se nota una disminución de la resistencia, y cuando notamos esa disminución de la resistencia, que es mucho más suave el ingreso, estamos en el hueso esponjoso. Usualmente cuando uno logra llegar a este punto, la aguja está enclavada dentro del hueso. Si la aguja está floja, es poco probable que uno realmente esté en el hueso esponjoso. Sí, luego de que uno tiene la aguja introducida con el estilete adentro, retira el estilete y tomamos una jeringa de 20 centímetros, aspiramos 0,2 a 0,5 centímetros de sangre, ejerciendo presión negativa. Esto puede causar algo de dolor. La presión negativa sobre el canal medular puede causar dolor sobre el paciente, entonces uno usualmente les advierte que pueden sentir como un jalón sobre el pie. Y ya cuando tenemos la muestra, usualmente hay otra persona ayudándonos. Para evitar contaminación, o si hay una sola persona, pues lo que uno hace es que se viste con doble guante y tomamos esa muestra de pequeña cantidad de sangre, la primera muestra que logramos aspirar, y la depositamos sobre una lámina portaobjetos sobre el cual vamos a ver las espículas y vamos a hacer el extendido. Cuando hacemos el extendido, lo ideal en ese extendido es que se vean espículas y que se vea, si se ve grasa, pues lo que refleja es que estamos en el hueso esponjoso. Tomamos esas espículas y las extendemos sobre las placas, y tomamos otras muestras de sangre medular en tubos de ETA y de heparina para enviar las muestras de acuerdo a la sospecha diagnóstica que tendrán, ¿sí? Enviamos las muestras para el procesamiento inmediato. Lo ideal es que esto sea rápido. Agitamos las muestras de los tubos verde y los tubos tapa lila para evitar que, pues para que el anticoagulante haga contacto con la muestra y no se coagule. Les traje este video, que es un video clásico del New England Journal. Para más información lo pueden ver en la página. Solamente traigo los fragmentos cortos del procedimiento por cuestiones de tiempo, pero simplemente me parece que es el video más ilustrativo del procedimiento. Entonces, acá en esta zona, en este apartado, vamos a ver simplemente la aspiración. Ya vamos a ver el de la biopsia luego. Hold the needle horizontally and insert it into the skin over the posterior iliac crest. Advance the needle until it contacts bone. To engage the bone, the needle should be rotated alternately clockwise and counterclockwise while applying steady pressure. When the marrow cavity is entered, a sudden decrease in resistance is usually felt. The ilium is a large bone, and the marrow space should be located easily. However, the angle of entry is important. In general, the needle should be advanced at an angle completely perpendicular to the bony prominence of the iliac crest. Once the needle is through cortex and the marrow cavity is entered, the needle should stay in place without being held. Next, remove the stylet. Attach a 30 milliliter syringe without heparin and aspirate 1 milliliter of marrow with a firm pull. Since the aspiration itself can be particularly painful, it is prudent to warn the conscious patient before you aspirate. Note that you may hand a syringe to an assistant or pathologist, taking care to maintain sterility. The non-heparinized aspirate should be used to prepare specimen slides. Adequacy of the specimen can be verified by the presence of bony spicules in the sample. Next, aspirate marrow into syringes containing 1 milliliter heparin as needed for diagnostic tests. Remove the aspiration needle and apply pressure with sterile gauze until you are ready to perform the biopsy. Entonces, como pudimos ver, se detalla el procedimiento. Primero se toma una primera muestra de poca cantidad que se pasa a un asistente, o como les mencioné previamente, si uno se calza con doble guante, la puede extender, pues utiliza esa muestra para colocarla sobre una lámina portaobjetos. Dejamos que la sangre se deslice, encontramos las espículas, con las espículas hacemos el extendido, y posteriormente tomamos una segunda muestra para los estudios que nosotros necesitemos pertinentes, ya sean en búsqueda de una enfermedad oncológica o
los estudios de microbiología. Este es el procedimiento de la aspiración external. Como les dije, con el abordaje external no se hace biopsia. Acá tenemos el ángulo de Lewis, ubicamos la unión del manubrio con el cuerpo external, inmediatamente por debajo, que eso es aproximadamente en el segundo o tercer espacio intercostal, introducimos una aguja, sobre esa aguja colocamos el anestésico local. Luego de que ya tenemos la anestesia local, tenemos las agujas de aspiración. Introducimos la aguja de aspiración, esto suele ser durante, pues la profundidad no suele ser mayor de medio centímetro, máximo 1 centímetro. Cuando ya la aguja está enclavada, colocamos la jeringa y hacemos la aspiración en el esternón. Y acá después de que tenemos la muestra de aspiración, eh, colocamos esa cantidad de sangre, esa pequeña muestra de sangre sobre la lámina portaobjetos. Dejamos escurrir el material y sobre él vemos las espículas. Estas espículas son los elementos más importantes porque sobre ellas se asientan los elementos hematopoyéticos progenitores. Tomamos la otra lámina portaobjetos, recogemos esas espículas, las aislamos y las extendemos. Hacemos un extendido lámina sobre lámina y esto es lo que tenemos finalmente. Podemos tener esta preparación crush, que es, estos son los tipos pues, lo que encontramos finalmente en las láminas. Esta es la preparación crush, que son las espículas, lámina contra lámina. Podemos hacer una preparación a forma de frotis, que es que dejamos una gota caer y una vez dejamos la gota caer, la extendemos. Podemos colocar una lámina cubre objetos. Esto pues evita que durante la manipulación con el microscopio dañemos la muestra. Y estas son las improntas de la biopsia. Ya les voy a mostrar cómo se hace la biopsia, pero sencillamente lo que hacemos es que sobre el cilindro tomamos unos toques con la lámina para que esos elementos que están adheridos al hueso queden impregnados en la lámina. Este es el procedimiento de biopsia, como les dije previamente. Esta es la aguja de Yamshiri. La aguja de Yamshiri tiene un extremo distal un poco más angosto. Acá está el estilete interno. Este es el medidor con el cual podemos aproximarnos a la longitud del fragmento óseo. Esta es la punta del estilete y esta es la forma como queda el hueso dispuesto cuando seguimos avanzando con la aguja. Esta es una muestra de una biopsia de médula ósea que hicimos el día de ayer, donde vemos el fragmento óseo como finalmente queda. Esto es el objetivo nuestro durante el procedimiento de biopsia. Esta es la aguja de biopsia que utilizamos en el servicio. Entonces, acá tenemos la aguja de Yamshiri, acá está el alma del estilete. Esto que tenemos acá, esta aguja, es el medidor. Acá vemos que tiene una marca. Esa marca nos permite ver qué tan largo es el fragmento óseo. Este estilete que se encuentra acá tiene, acá no se ve muy bien en la fotografía, pero tiene un segmento distal que está abierto. Entonces, cuando uno termina de fragmentar el hueso, la introduce de tal forma que la biopsia, el material de la biopsia queda dentro de esas dos tenazas, por decirlo de alguna forma, y evita que durante la extracción de la aguja el fragmento óseo se quede dentro del paciente. Esta tapita la colocamos cuando ya hemos retirado el estilete y este capuchón lo colocamos en el segmento distal para con la aguja de verificación de la longitud, introduciéndola de forma distal, obtengamos el cilindro por este segmento. Por este segmento va a salir el cilindro. Estos elementos que vemos acá son para colocar los elementos cortopunzantes después del procedimiento. Entonces lo que hacemos es retirar el alma de la aguja. Primero, introducimos la aguja con el alma puesta para lograr entrar hasta el hueso. Cuando ya sentimos que pasamos ese nivel de resistencia al hueso, retiramos el alma, colocamos la tapa roja para que no salga sangre por allí, en el orificio de entrada. Lentamente vamos haciendo movimientos en sentido perpendicular, pero
ojalá en un ángulo un ángulo diferente al cual se le hizo el aspirado. Introducimos la aguja, pues la aguja más o menos 3 a 4 centímetros de profundidad. Podemos verificar la longitud de la muestra con el estilete de medición. Cuando tengamos una cantidad importante de muestra y la verifiquemos con ese elemento, hacemos movimientos hacia arriba y hacia abajo para fragmentar el hueso. De esa forma podemos separar el hueso medular del hueso, pues ilíaco. Retiramos la aguja lentamente, hacemos movimientos en sentido de la manecilla del reloj y en sentido contrario. Removemos la muestra, colocamos este elemento en la porción distal y con el medidor introducimos el medidor en forma de distal a proximal para que el segmento óseo salga por la cara proximal de la aguja. Siempre hay que tener una gasa en mano para que la muestra del hueso no se contamine y a través de esa gasa poder hacer las improntas. Acá les tengo el video de New England Journal del procedimiento de biopsia para que nos quede más claro. A bone marrow biopsy is often done following a bone marrow aspiration. Maintaining sterility, obtain a bone marrow biopsy needle. Holding the needle between your palm and index finger, insert the needle into the patient's skin and advance until it touches bone. If an aspirate has been performed, the same entry site through the skin may be used for the biopsy. However, a skin incision may be indicated if only a bone marrow biopsy is being done, or after an aspirate to allow for entry of the larger biopsy needle. While applying steady pressure, advance the needle with its stylet in place into the cortex by rotating back and forth. The biopsy needle should be inserted into bone at a slightly different angle than a previously performed aspiration. Once the needle is anchored in bone, remove the stylet. Continue to advance the needle 1 to 2 centimeters into the marrow cavity with a back and forth rotating motion. The stylet may be reinserted to determine the length of the biopsy specimen in the needle. In order to remove the biopsy specimen, it must be detached from the surrounding marrow and bone. Do not pull the needle straight out, as doing so may allow the specimen to remain attached to surrounding marrow and prevent it from being removed in the needle. Rotate the needle 360 degrees several times in both clockwise and counterclockwise directions prior to removal. The needle should then be rocked back and forth to ensure detachment of the specimen from surrounding marrow. Slowly pull the needle out while continuing to rotate. Remove the specimen from the needle by inserting a sterile probe into the distal end of the needle and push the specimen through the hub onto sterile gauze or a slide. Inspect the specimen for adequacy of marrow. Apply pressure to the biopsy site with gauze until any bleeding stops, and cover with a bandage or pressure dressing. Instruct the patient that the dressing can be removed the next day, and that they should protect. Bueno, como pudimos ver en el video, está muy claro cuáles son los pasos que se van a llevar a cabo. La descripción original de Jamshidi, él primero realizaba la biopsia y luego la aspiración, pero pues si se hace en un ángulo diferente, digamos que no hay muchas diferencias en cuanto al rendimiento del cilindro. Ese es el miedo que uno tiene, que si uno hace primero la aspiración, de pronto los elementos formes que están rodeando el hueso y que nos permiten hacer el diagnóstico en patología, pues los eliminemos con la aspiración del material. Pero pues por lo general eso no ocurre, y el video de New England Journal y la mayoría de los sitios donde uno revisa la técnica siempre colocan el aspirado como primera opción. Aparte, pues por lo que les comenté previamente, la mayoría de las enfermedades hematológicas, a menos de que se sospeche infiltración, no requieren una biopsia. Con el aspirado es suficiente, especialmente en los casos de leucemias agudas. Con el aspirado podría ser suficiente para hacer todo el estudio.
¿Qué complicaciones podemos tener? Dolor, pues es el más frecuente. Uno tiene que ser muy incisivo con el buen control y con la buena infiltración durante la aplicación del anestésico local para evitar esto. Uno lo que le dice a los pacientes es que se coloquen boca abajo y que deambulen 6 horas después. No hay ningún problema con esto. Por lo general el dolor en ese momento es mínimo. Puede ocurrir hemorragia o hematoma en el sitio de la toma de la biopsia. Si nosotros inadvertidamente lo hacemos en un sitio donde hay cambios inflamatorios, podemos generar infección, incluso progresar hasta una osteomielitis. Cuando somos muy agresivos con la fuerza que hacemos, o en los pacientes que son muy frágiles, ya sea por la edad o por enfermedades como el mieloma, podemos causar fracturas del hueso y la fractura condiciona riesgo de hematoma retroperitoneal. Son complicaciones muy raras, pero que agregan bastante morbilidad. Puede haber compromiso nervio periférico. Esto generalmente está asociado con hematomas, porque pueden desarrollar síndromes compartimentales. Y pues muy raro que ocurra, pero pueden haber reacciones alérgicas al anestésico local. Estas dos últimas complicaciones están descritas en la literatura, pero son bastante exóticas y son la embolia de grasa, embolia tumoral o cuando los pacientes tienen enfermedades granulomatosas o enfermedades infecciosas como que tienen predilección por la médula ósea, como salmonelosis, brucelosis. El hacer el procedimiento puede embolizar elementos bacterianos y causar fiebre, escalofríos durante el mismo. Alguna oportunidad hice un procedimiento con el doctor Roberto y tuvimos una complicación similar. Y una cosa muy temida es ruptura de la aguja, pues si se rompe la aguja dentro del hueso, pues probablemente el paciente va a requerir una intervención quirúrgica para retirar el elemento extraño. Y acá les traigo, de acuerdo al protocolo, cuáles son las muestras que vamos a solicitar y cómo se deben rotular, procesar para enviar. Sin embargo, pues algunos códigos del sistema pues han cambiado con la modificación. Esto se hizo en mayo del año pasado. Más o menos en agosto hubo una modificación, una actualización y ha habido algunos cambios en los códigos. Entonces puede que esto no aplique y que tengamos que actualizarlos, pero en términos generales, la biopsia se debe mandar en un frasco de formaldehído junto a una placa de impronta. Eso se envía a patología, nosotros nos quedamos con una placa de impronta para evaluarla junto al mielograma. El mielograma, que son las placas de extendido que vimos previamente, y una placa de impronta, nosotros la evaluamos en el microscopio. Eso no necesita ningún embalaje particular, simplemente las enviamos para que se sequen en el laboratorio y allá nos las tiñan con Wright Gemsa. Para el inmunofenotipo, es decir, la citometría de flujo, ya sea para diagnóstica o enfermedad mínima residual, vamos a enviar en un tubo tapa lila. La muestra de calotipo y la muestra de FISH, la citogenética básica, la vamos a enviar en un tubo tapa verde. Y las muestras de biología molecular las vamos a enviar en un tubo tapa lila. Acá, pues en ese momento solamente contábamos con la RT-PCR cuantitativa para ver el transcripto del BCR-ABL, P190 y P210, pero ya contamos con otra serie de ayudas diagnósticas que se han facilitado gracias al laboratorio de la universidad, por ejemplo, PCR para PML-RAR alfa en los pacientes con leucemia promielocítica y algunas mutaciones puntuales como NMP1, el gen de la nucleofosmina en los pacientes con leucemia mieloide aguda. Y para los estudios de microbiología, si estamos sospechando que el paciente tiene una tuberculosis diseminada, una histoplasmosis diseminada o hay una alta probabilidad pretest, especialmente en aquellos pacientes que tienen fiebre de origen desconocido, citopenias en el contexto de inmunosupresión como HIV, entonces vamos a necesitar los frascos de cultivos y un tubo tapa negra con solución salina, sobre la cual podemos agregar muestra del aspirado para procesar los directos y la PCR para Mycobacterium tuberculosis. El tubo de piógenos y hongos usualmente es de tapa verde y el tubo de micobacterias es de tapa roja. Entonces uno revisa con la jefe que estén los dos tubos y que esté el tubo tapa negra para agregar con solución salina, para agregar allí el material del aspirado y poderlo enviar para el estudio directo
y el estudio de PCR, pues el estudio de biología molecular para PCR. Cabe aclarar que si nosotros vamos a solicitar PCR para la tuberculosis, el hospital dispone de varias de ellas. Está Aniplex y está GeneXpert. La técnica que está más validada es GeneXpert. Aniplex, por tener más sondas que amplifican para mutaciones, puede tener menor sensibilidad. Entonces uno debe especificarle al laboratorio que si necesita GeneXpert, que se le haga GeneXpert, o si basta con hacer el Aniplex, que el Aniplex tiene mutaciones para isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y aminoglicósidos, pues llamar y especificar en la orden que cuál de las dos PCRs es la que se debe procesar. Esta es la bibliografía que está adjunta al documento y el resto de bibliografía, pues ustedes la vieron en el transcurso de la charla. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si hay algún comentario. Muchas gracias.